Hola, ¿qué tal? En este tutorial abordaremos los tipos de datos que se manejan en Excel 2013. Como sabemos, Excel nos permite trabajar con distintos tipos de datos, como son números, fechas y texto. Si bien, al ingresarlos en las celdas, estos son detectados de manera automática, el programa no siempre interpreta de modo correcto lo que deseamos, y por ello es necesario saber cómo lograr que cada dato se corresponda con su tipo específico. En esta sección centraremos nuestra atención en identificar tres tipos de datos principales: números, textos y fechas, aunque sabemos que Excel maneja muchos tipos de datos más. El tipo de datos numérico es el que más utilizaremos en nuestra plantilla de cálculo. Al ingresar un número en una celda, el programa reconocerá el formato numérico y el valor aparecerá alineado a la derecha. Los principales aspectos que debemos tener en cuenta al ingresar números son los siguientes: se admite como número a los caracteres del 0 al 9. La coma decimal y el separador de miles es un punto. La función de estos últimos elementos podrán variar según la configuración regional del sistema operativo de la computadora en la que estemos trabajando. Más adelante veremos cómo configurar de manera adecuada la región de nuestro sistema operativo. Esto para que no nos cause algunos tipos de errores. Vamos a dirigirnos a nuestra celda, en este caso la celda activa C2, de acuerdo a como lo marca nuestro cuadro de nombres, y aquí podemos ver que podemos ingresar números y Excel automáticamente nos detecta a estos como tipo de datos numérico. Continuando con el tipo de datos numérico, es muy importante que verifiquemos la región de nuestro sistema operativo. Esto debido a que cuando trabajemos con números decimales, muchas veces si el sistema operativo está en español de España, al momento de trabajar con decimales, en lugar de poner puntos, nos pone comas o viceversa. Por ejemplo, si yo quisiera multiplicar un número decimal 7.8 por 5.3, te darías cuenta que en lugar de habernos puesto 7.8 nos puso 7,8 y 5,3. Eso es incorrecto. En español de España estaría correcto, pero nosotros estamos en México. Por ese motivo hay que realizar la configuración en nuestro sistema operativo. Continuando con la configuración de nuestro sistema operativo, es necesario que realicemos lo siguiente para adaptarlo a nuestra región y a nuestro idioma. Para eso te dirigirás al menú Inicio, que está en la esquina inferior izquierda, presionamos y ubicas el menú denominado Panel de Control. Damos clic y en este caso están ordenados los iconos por categoría. Mi sistema operativo es Windows 8.1. Para esto, ubicamos el icono que dice reloj, idioma y región. Posteriormente, vamos a dirigirnos al que dice cambiar formatos de fecha, hora o número. Ahora nos aparece una ventana en la cual nosotros podemos seleccionar el formato, la ubicación y una ficha que dice administrativo. En este caso nos dirigimos a donde dice formato y como tú puedes observar indica español de España. Aquí pulsaremos en la flecha hacia abajo y buscaremos la que dice español de México. Aquí está en la parte de abajo, ¿sí? Nota cómo acaba de cambiar todo en este momento. Seleccionamos el botón de aplicar y ahora nos trasladamos a la ficha ubicación. Aquí también indica ubicación principal España. Seleccionaremos la ficha y buscaremos México. Aquí está. Seleccionamos aplicar y posteriormente aceptar. Cerraremos nuestro panel de control y para que los efectos, para que en Excel surta efectos, es necesario que reiniciemos, aunque a simple vista aquí ya podemos ver que nos aparecen cambiados los datos como hace un momento los habíamos ingresado. Recomiendo ampliamente que reiniciemos el sistema. Una vez que realizamos esta configuración en el sistema operativo,
ya podemos proceder a hacer operaciones con separadores de miles, en este caso con la coma y con los puntos. Si estuviéramos sacando calificaciones 7.8, 5.3, esta es la manera correcta en que nos debe de aparecer en nuestro sistema operativo y en nuestro programa de Microsoft Excel. Por el contrario, si yo estuviera haciendo una operación con moneda, podríamos poner valores de este tipo y seleccionar los dos y ahora darle el tipo de formato moneda. Lo puedes hacer desde aquí o también lo puedes hacer seleccionando este icono, formato de número de contabilidad. Y como puedes ver, como puedes observar, automáticamente nos pone la coma como separador de miles y el punto como separador de decimales. Esta es la manera correcta en que debemos de tener configurado nuestro Microsoft Excel 2013. También algo muy importante que podemos trabajar con Excel son los porcentajes. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar un número seguido del signo de porcentaje, ese será tomado como porcentaje. En este caso, por ejemplo, si yo agrego 40 y le pongo el signo de porcentaje al final, me pondrá 40%. Por el contrario, si yo pusiera 40, doy enter y ahora selecciono desde el icono estilo porcentual, me aparecerá 4000. Esto es porque multiplica el valor por 100. ¿Sí? Ahora veremos el tipo de datos texto. El texto abarca las cadenas de caracteres alfanuméricos, es decir, conjuntos de letras, símbolos y números. Se utiliza principalmente para escribir nombres, rotular información y describir características, entre otras posibilidades. Cuando ingresamos texto en una celda, Excel reconocerá de manera automática este tipo de dato y de manera predeterminada lo alineará a la izquierda, al igual que si ingresamos una combinación de números y letras más símbolos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a posicionarnos en la celda B2, como lo indica el cuadro de nombres, y vamos a escribir apellido. En la celda C2 escribiremos edad. Y como puedes observar, apellido y edad lo reconoce como tipo de dato de texto, porque lo alineó a la izquierda. Vamos a seleccionarlos con Shift, las dos columnas, y voy a aplicar el estilo negrita para diferenciar que es un encabezado de una planilla de trabajo. Escribimos los siguientes nombres, apellidos: Gómez, Pérez y Ruiz, con las edades 28, 34 y 31. Ojo, Microsoft Excel no reconoce los acentos en los apellidos o en los textos que escribimos, por lo que tendrás que ponerlos de manera manual. En mi caso, voy a volver a escribir. Presiona el acento está a un lado de tu teclado en la letra P. Presionas, no aparece nada, pero ahora aplanas la letra y automáticamente aparece el acento. Lo mismo hago con Pérez. Escribo de nueva cuenta Pérez, el acento la lleva en la E. A un lado de la P presiono la tecla y ahora escribo Pérez y ya me aparece el acento. Lo mismo voy a hacer con los números. Si se dan cuenta, 28, 34 y 31 me los reconoce como tipo de datos numérico. ¿Por qué? Porque los alineó automáticamente a la derecha. Ahora veremos el último tipo de datos, que corresponde a fecha y hora. Esta utiliza como elementos separadores de la fecha la barra, diagonal y el guión. Al ingresar dos o tres números separados con algunos de sus caracteres, el programa de Excel los interpreta como fechas. Por ejemplo, haremos un pequeño ejemplo. Vamos a escribir aquí fecha de nacimiento. Si no cabe, podemos ampliar la columna entre la celda D y E. Posiciónate con el ratón
y se ubica y se arrastra hacia la derecha. En este caso, vamos a escribir el número 3 diagonal 5 en tu teclado numérico. 3, el signo de dividir, 5, y aparecerá 3 de mayo. Automáticamente Excel lo reconoció con el formato de fecha y hora. Ahora podemos hacer otro ejemplo. Si escribimos 25-2-13, automáticamente nos indica que la fecha de nacimiento es 25 de febrero del 2013. El formato de fecha que se interpreta de modo predeterminado depende de la configuración regional. En este caso nosotros ya hicimos la configuración regional hace unos minutos, por lo que la configuración ya está por defecto en México.